La pesadilla del Salvador. Un hombre tan malo como el demonio mismo que llegó a hacer cosas que salen de la comprensión humana. Pero ¿quién fue realmente el Cranky? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Antes de empezar, deja tu registro con el botón de like y suscríbete. Nuestras historias seguramente te atraparán. Ahora activa la campanita para que demos comienzo. Canales Rivera, mejor conocido como el Cranky, es uno de los miembros fundadores y de más alto rango de la Ranfla histórica, la junta de mando original de la MS-13. Apunta a Stephen Dudley, investigador y autor de MS-13, The Making of America's Most Notorious Gang, en su medio Inside Crime. Por ello es considerado uno de los apóstoles, y es que la Ranfla tenía originalmente 12 miembros, señala Dudley, y se denominaban a sí mismos los 12 apóstoles del diablo. Lo del Diablo es una referencia a Borromeo Enríquez Enríquez, alias el Diablito de Hollywood, máximo líder de la MS-13. La Ranfla es la que toma todas las decisiones importantes de la Mara Salvatrucha. Coinciden todos los que han investigado, desde las cuantías de las extorsiones a la población civil, los castigos a los considerados traidores y qué pactos establecer con otros actores criminales. De acuerdo a una acusación hecha pública en febrero de este año por Estados Unidos, la pandilla se habría aliado en México en determinados momentos con el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo y el de los Zetas. Esa habría sido una de las tareas del llamado programa México de la Mara Salvatrucha. En dicho documento judicial se daba a conocer la acusación por cargos de crimen organizado y terrorismo contra 13 importantes líderes de la MS-13, así como la detención de 3 de ellos en territorio mexicano, y también señala a varios de los pandilleros acusados de tener roles importantes en las supuestas negociaciones entre la MS-13 y 2 funcionarios de alto rango del actual gobierno salvadoreño, para que redujeran sus homicidios entre 2019 y 2021. Estos diálogos, sacados a la luz anteriormente por extensas investigaciones periodísticas como las del diario digital El Faro, han sido siempre negados por el gobierno de Bukele. Este le declaró la guerra a las pandillas en marzo de 2022, después de que un fin de semana se registraran 80 asesinatos, tras meses de relativa calma y con niveles de violencia en las calles reducidos. A su pedido, la Asamblea Legislativa decretó un régimen de excepción que continúa hasta el día de hoy, tras haber sido extendido por 20ª vez esta misma semana. Según los datos oficiales más recientes, durante ese tiempo se ha detenido más de 71,000 presuntos pandilleros, aunque la medida acumula acusaciones de detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos. Las autoridades estadounidenses tampoco ponen en duda negociaciones con administraciones anteriores, con miembros del entonces gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, en 2012, así como la Alianza Nacionalista Republicana Arena. Liberación irregular. De acuerdo con el expediente judicial en Estados Unidos, el ahora arrestado, un hombre de 45 años apodado también El Ladrón, ya había sido detenido en junio de 2021. Sin embargo, tras cumplir una condena en la cárcel de máxima seguridad de Zacatecoluca, conocida como Zacatras, él fue liberado meses después a pesar de la notificación roja de Interpol y la solicitud de extradición pendiente de Estados Unidos. Así lo señaló Washington en la acusación ya mencionada. De acuerdo a la prensa salvadoreña, Cranky vivió en un lujoso apartamento en la capital San Salvador, hasta que huyó primero a Guatemala y luego a México. En una entrevista con el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en febrero, la BBC le preguntó sobre la salida de la cárcel de Canales Rivera, a lo que respondió no tener ni idea. No lo sé, porque hemos tenido algún tipo de problema con el gobierno de Estados Unidos, con respecto al pedido de extradición y todo ese asunto. No sé si este es el mismo caso por el que nos fue pedida una extradición, le dijo Ulloa al periodista Will Grant. Pero ya lo explicamos y dejamos bien claro, el gobierno no tiene ninguna posibilidad de resolver el asunto porque está en manos del Poder Judicial. Nos acusan de controlar todos los poderes del Estado, pero nosotros decimos que tenemos que respetar la división de poderes y funciones. Quieren que vayamos a los tribunales y digamos, mándenlo a los Estados Unidos. No podemos hacer eso. Está bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo, añadió el funcionario. Los 4 delitos imputados a Canales Rivera y los otros 13 miembros de más alto rango de la MS-13 son conspiración para prestar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales,
conspiración para financiar el terrorismo y conspiración de narcoterrorismo. Los peores crímenes que cometió. Número 1. La masacre de Chalatenango. En el año 2010, la MS-13 ejecutó una de las masacres más brutales en la pequeña localidad de Chalatenango, El Salvador. La comunidad, conocida por su relativa tranquilidad, se vio repentinamente envuelta en un mar de sangre y violencia. Canales Rivera, apodado El Ladrón, fue señalado como el autor intelectual de esta tragedia. La masacre fue un acto de represalia contra una banda rival que había osado desafiar la hegemonía de la MS-13 en la región. Una noche de diciembre, bajo la oscura cobertura de la madrugada, un grupo de sicarios de la pandilla irrumpió en varias viviendas de Chalatenango, armados con rifles de asalto y machetes. Los pandilleros no mostraron piedad. Al menos 20 personas, incluyendo mujeres y niños, fueron brutalmente asesinadas en sus propios hogares. El objetivo era claro: enviar un mensaje de terror y dominio. Los detalles escalofriantes de los cuerpos desmembrados y las paredes salpicadas de sangre dejaron una marca indeleble en la memoria de la comunidad. Canales Rivera, desde su posición de liderazgo, había orquestado esta carnicería como un movimiento estratégico para consolidar el control de la MS-13 sobre el territorio. Número 2. El secuestro y asesinato de empresarios. El modus operandi de la MS-13 incluye la extorsión como una de sus principales fuentes de ingresos. En 2013, Canales Rivera fue nuevamente vinculado a un caso particularmente notorio: el secuestro y asesinato de un grupo de empresarios en San Salvador. Estos hombres de negocios, dedicados principalmente al sector de la construcción, habían sido blanco de la pandilla por negarse a pagar las exorbitantes sumas de dinero exigidas por la MS-13. Los empresarios fueron secuestrados en pleno día, mientras salían de una reunión. Testigos relataron que hombres armados y enmascarados interceptaron sus vehículos, obligándolos a subir a camionetas sin placas. Los secuestradores llevaron a las víctimas a un escondite clandestino en las afueras de la ciudad. Durante días, las familias de los empresarios recibieron llamadas telefónicas amenazantes. Los pandilleros, siguiendo las órdenes de Canales Rivera, demandaban un rescate millonario. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por negociar y pagar el rescate, los cuerpos de los empresarios fueron encontrados días después en un descampado, con signos evidentes de tortura. Los relatos de sus últimos momentos fueron desgarradores. Cada uno había sido forzado a llamar a sus familiares, pidiéndoles que cumplieran con las demandas de los secuestradores antes de ser brutalmente ejecutados. Número 3. La alianza con cárteles mexicanos. El tercer crimen significativo involucra la expansión transnacional de la MS-13 bajo el liderazgo de Canales Rivera. En los años recientes, la pandilla ha buscado alianzas estratégicas con cárteles de droga en México, una acción que ha intensificado su capacidad para traficar drogas, armas y personas. Canales Rivera fue uno de los principales arquitectos de estas alianzas, específicamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. En 2021, se descubrió que la MS-13 y el CJNG habían elaborado una operación masiva de tráfico de drogas que involucraba el transporte de grandes cantidades de cocaína desde América del Sur a Estados Unidos, pasando por Centroamérica y México. Este acuerdo permitió a la MS-13 acceder a un suministro constante de drogas y armas, fortaleciendo su posición en el mercado negro. Las autoridades estadounidenses, tras una operación encubierta, lograron interceptar una carga de cocaína valorada en más de $50 millones. Esta incautación fue un golpe significativo para la organización, pero también reveló la profunda implicación de Canales Rivera en la red criminal transnacional. Documentos judiciales detallaron cómo este líder pandillero había negociado directamente con los líderes del CJNG, garantizando la logística y la seguridad de las rutas de contrabando. Número 4. El atentado contra la estación de policía en San Miguel. En el año 2015, Canales Rivera demostró una vez más su despiadada naturaleza y su capacidad para planificar ataques audaces y violentos. Esta vez el blanco fue una estación de policía en San Miguel, una ciudad que había sido testigo del aumento de la actividad de la MS-13. La estación de policía representaba una amenaza directa para las operaciones de la pandilla, y Rivera decidió que era hora de enviar un mensaje contundente a las fuerzas del orden. El ataque fue meticulosamente planificado. Rivera coordinó con varios de sus lugartenientes para llevar a cabo una operación que involucraría a más de 30 pandilleros armados con rifles de asalto, granadas y explosivos caseros.
La noche del ataque, los pandilleros se dividieron en 3 grupos y se posicionaron estratégicamente alrededor de la estación. A las 2 de la madrugada comenzaron su ataque. Una serie de explosiones sacudió el edificio, destruyendo la fachada y provocando un incendio que rápidamente se extendió por toda la estructura. Los oficiales que estaban de turno intentaron defenderse, pero fueron superados por la potencia del fuego y el número de atacantes. Los pandilleros dispararon sin piedad, matando a 6 policías e hiriendo a varios más. El objetivo del ataque no solo era destruir la estación, sino también recuperar a varios miembros de la MS-13 que habían sido arrestados recientemente y estaban detenidos en esa instalación. En medio del caos, los pandilleros lograron liberar a sus compañeros y huir antes de que llegara refuerzos. La operación fue un éxito total, desde el punto de vista de Rivera, pero dejó una marca de terror en la comunidad y demostró la capacidad de la MS-13 para desafiar directamente a las autoridades. Número 5. La red de tráfico humano en la frontera sur de Estados Unidos. Uno de los aspectos más oscuros y menos discutidos de las operaciones de la MS-13 bajo el liderazgo de Canales Rivera fue su involucramiento en el tráfico de personas. Rivera vio una oportunidad lucrativa en el tráfico humano, especialmente dada la desesperación de muchas familias que intentaban escapar de la violencia y la pobreza en Centroamérica. Utilizando su influencia y conexiones, Rivera estableció una red de tráfico que se extendía desde El Salvador hasta la frontera sur de Estados Unidos. Esta red no solo traficaba drogas y armas, sino que también explotaba a personas vulnerables. Rivera y sus hombres prometían un pasaje seguro a aquellos que podían pagar, pero la realidad era mucho más brutal. Los migrantes eran frecuentemente sometidos a abusos físicos y sexuales, y muchos no sobrevivían al peligroso viaje. Rivera veía a estas personas como mercancía, y no dudaba en usar la violencia para mantener el control. Uno de los incidentes más terribles ocurrió en 2017, cuando un grupo de más de 50 migrantes fue encontrado en un camión abandonado cerca de la frontera en Texas. Todos habían sido transportados en condiciones inhumanas, sin agua ni ventilación adecuada. Al menos 10 de ellos murieron debido a la deshidratación y el calor extremo. Las autoridades descubrieron que este camión era parte de la red de tráfico de la MS-13 dirigida por Canales Rivera. La investigación reveló que los migrantes habían sido reclutados en varias localidades de Centroamérica, prometiéndoles un viaje seguro a Estados Unidos a cambio de sumas de dinero que oscilaban entre los $5,000 y $10,000. Una vez en manos de los traficantes, sus documentos eran confiscados y eran tratados como prisioneros. Los que no podían pagar el resto de la suma eran obligados a trabajar para la pandilla o vendidas en redes de explotación laboral y sexual. Rivera utilizaba su red de contactos para asegurar rutas y sobornar a oficiales corruptos en diferentes puntos del trayecto. Su crueldad y falta de consideración por la vida humana eran evidentes en cada paso del proceso. Las ganancias obtenidas de esta actividad financiaban aún más las operaciones criminales de la MS-13, alimentando un ciclo de violencia y explotación. Así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este, además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.